Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este nuevo episodio del podcast, episodio número 32, si no me equivoco. Muchísimas gracias por elegirme como su acompañamiento, como su forma de entretenimiento, ya sea que me estén escuchando en YouTube o que me estén escuchando en Spotify. Como siempre, quiero recordarte que si me estás escuchando en YouTube por primera vez, pues si te gusta el episodio, suscríbete, dale like, compártelo con todos tus amigos y si quieres suscribirte, si quieres ser miembro del canal con algunos beneficios, dale click al botón que dice suscribirse aquí al ladito del botón de me gusta. Y vas a tener algunos beneficios extra, pagando una pequeña cantidad con la que me estarías apoyando para que yo siga creando contenido. Y si me escuchas por primera vez en Spotify, te recomiendo que te des una vuelta por mi canal de YouTube, donde subo contenido de terror y de misterio, 4 episodios a la semana, incluyendo este podcast. Estoy buscando, ahí está, se ve mi playerita de Jurassic Park. Estoy buscando que se vea, pero la computadora me tapa un poco. En fin, muchísimas gracias por elegirme y te digo, si me escuchas en Spotify te va a gustar todo el contenido que subo ahí constantemente. Así que pues sin más anuncios parroquiales, comencemos con este episodio con un protagonista bastante peculiar que jamás habíamos tenido por acá y que quizá muchos no conozcan sobre este caso, y es el caso del aeropuerto de la ciudad de Denver, el aeropuerto internacional de Denver en Estados Unidos, que tiene varias simbología y varios elementos alrededor de él que han arqueado más de una ceja en los últimos años. A lo mejor ustedes no conocen este caso porque en Latinoamérica no es tan conocido, aunque en Estados Unidos es uno de los mitos urbanos o leyendas urbanas más famosas de los últimos años. Más adelante te voy a contar de qué se trata, pero involucra un poco a los Illuminati, al nuevo orden mundial que se habla tanto de él, de extraterrestres y de algunas teorías conspirativas que quizá no tienen tanto que ver con lo paranormal, pero que por ende son mucho más terroríficos porque, como decimos aquí en México, dan más miedo los vivos que los muertos. Ahorita vamos a ver que hay demasiados elementos dentro y alrededor de la historia del aeropuerto, en el edificio ya del aeropuerto, dentro del edificio, incluso afuera. Hay varios elementos que han hecho que se planteen todas estas teorías conspirativas que rodean este lugar. Este tema conspirativo, porque es lo que es, les digo, no tiene nada de paranormal al parecer, pero es por demás interesante, demasiado interesante. Se trata de una serie de teorías en sí, ya entrando de lleno al episodio, que comenzaron a surgir desde el año de 1994 alrededor de este nuevo aeropuerto internacional de Denver. Bueno, nuevo en ese momento porque ya tenían, y es lo curioso, es uno de los datos que vamos a analizar ahorita, que Denver, la ciudad de Denver en Colorado, en Estados Unidos, ya tenía un aeropuerto que estaba en perfecto funcionamiento, que no parecía haber un motivo tal cual de por qué abrir un nuevo aeropuerto en esta ciudad, y sin embargo lo hicieron. Ahí dentro, en las paredes del aeropuerto, se encuentra una serie de murales muy macabros, que más adelante vamos a analizar, y que si están en Spotify y no conocen los murales, vayan a seguirme, váyanse a meter a mi cuenta de Instagram y de Facebook, porque ahí se las compartí en los días previos al estreno del episodio, así que ahí los van a encontrar para que tengan esta referencia visual, porque es importante ver estos murales porque son una pieza fundamental de este misterio. Así que vayan a ver de qué se trata para que cuando hable de ellos ustedes sepan de qué estoy hablando, y si están en Spotify y solamente escuchando el episodio, que pudieran tener ahí el celular o donde estén viendo las imágenes de los murales a la mano mientras se los describo, sería perfecto. Aquí por primera y quizá única vez a los que están escuchando el podcast en YouTube, se las voy a poner en pantalla estos murales, porque son 4 imágenes muy particulares que parece tener una referencia a la muerte y a un inminente apocalipsis que podría estar cerca quizá. Además,
En estos murales aparecen esqueletos vivientes, esqueletos como la parca, como la representación de la muerte, con la peculiaridad de que recuerdan a los nazis porque están vistiendo uniformes que parecieran uniformes nazis. Ya saben, estas típicas como abrigos grandes, largos de cuero, ese tipo de atuendos. Por si fuera poco, además, se dice que la pista de aterrizaje del aeropuerto tiene la forma de una esvástica, o sea, del símbolo nazi. Entonces ya hay aquí dos elementos que tienen que ver con esto, además de que hay una mención textual, hay una cita textual a una carta de una niña judía que murió en un campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Literalmente se cita textualmente esta carta en uno de los murales donde aparece este esqueleto vestido como de nazi. Se cita un fragmento de la carta de esta niña judía muerta en este lugar, y además eso conecta perfectamente con estas fotos satelitales que comenzaron a tomar las personas en los últimos años y se dieron cuenta que el conjunto de pistas de aterrizaje tiene forma del símbolo nazi. Bueno, que no es de los nazis, cabe aclarar que la esvástica no fue creada por los nazis, sin embargo Hitler y todos sus seguidores, al ser fieles creyentes del ocultismo, utilizaron este símbolo que, bueno, está presente en el budismo y en muchas otras mitologías, y tiene que ver con el poder. Eso significa la esvástica. Si quieres escuchar o saber un poco más de estos teorías conspirativas ocultistas alrededor de los nazis, te dejo por aquí una etiqueta con un tema sumamente interesante respecto de ellos. Pero bueno, esto es lo que dicen, que los que construyeron este aeropuerto son neonazis o tienen alguna ideología que conecta con los nazis o con alguna tiranía o algo por el estilo. También podría ser que conecte con el ocultismo en el que creían los nazis, porque vamos a ver que hay muchos elementos que, si no son paranormales como tal, o sea, no va a haber fantasmas en este aeropuerto ni nada por el estilo, pero puede ser que haya muchos elementos ocultistas, empezando por la forma de la esvástica de las pistas de aterrizaje. También, bueno, a raíz de esto es lo que mucha gente dice, que el aeropuerto fue construido por alguna élite secreta. Se habla de los Illuminati, de los masones, porque de hecho hay ahorita vamos a ver que hay una referencia directa. Eso no es ninguna especulación, es un hecho, que hay una conexión entre la construcción del aeropuerto y los masones. Se habla de los Illuminati, de neonazis o incluso de reptilianos, lo cual es un poco ya más descabellado, pero vamos a analizar todas las teorías que se tienen. Además se dice que hay un búnker secreto debajo de este aeropuerto que será utilizado como refugio para los miembros de esta élite, sean los Illuminati, los masones, alguna élite neonazi, cuando este apocalipsis o este fin del mundo que parece estar plasmado, o sea, como que hay una advertencia en estos murales que están pintados, parece que hay una advertencia de que ocurrirá algún desastre, una guerra, un conflicto armado muy, muy importante y catastrófico para la humanidad, o una especie de apocalipsis, algún evento cataclístico, que va a destruir el mundo. Y se dice que debajo de este aeropuerto hay un búnker secreto, donde este aeropuerto va a fungir, o lo que hay debajo del aeropuerto va a fungir como un refugio para estos miembros de estas élites, mientras que el resto de nosotros pues vamos a ser dejados a la suerte, a que muramos a raíz de esto que va a ocurrir. Y esto no es una teoría simplemente por decir, o sea, no es una especulación. Hay algo debajo del aeropuerto, ahorita vamos a ver qué es, pero no es una especulación. Esto de hecho lo han confirmado los constructores del aeropuerto, obviamente deslindándose de las teorías conspirativas, pero de que hay algo debajo y una gran superficie, una gran extensión debajo bajo tierra, debajo del aeropuerto, sí la hay. O sea, eso es un hecho, no es ninguna teoría. Lo que estamos teorizando es para qué van a usar ese búnker subterráneo que yace debajo del aeropuerto. Todo esto sin contar, además, todo esto que les estoy diciendo no lo estamos inventando. Esto está dentro del aeropuerto. La forma de la esvástica en las pistas, en las plataformas de aterrizaje y de despegue, los murales con mensajes ocultos sobre un apocalipsis o algo que tiene que ver con los nazis, la masonería o alguna élite secreta que está involucrada en la construcción del aeropuerto, y el búnker subterráneo, lo que sea que haya debajo del aeropuerto. Esto no es ninguna teoría, esto sí está. Lo que vamos a teorizar es por qué están ahí. Y además de todo eso, está en la entrada del aeropuerto, o sea, esto se ve cuando entras, hay una estatua enorme de lo que pareciera ser un caballo de uno de los jinetes del apocalipsis. El caballo es de color azul, es una estatua gigantesca, creo que de 8 metros de alto, de color como azul pálido,
con ojos rojos, y cuando es de noche estos ojos prenden, o sea, son unos focos. Y esta estatua tiene también una historia un poco macabra que a continuación te voy a relatar, además de que dentro del aeropuerto hay varias gárgolas macabras, que bueno, cabe aclarar que las gárgolas son las que son solamente la cabeza, en sí estas serían gorgonas, como las que vemos en la película de Jorobado y demás. Te explico la diferencia entre gorgona y gárgola en un episodio referente a las gárgolas, te dejo por aquí la etiqueta si no has visto el episodio. Así que ya para comenzar, habiéndote dado un pequeño preámbulo de lo que va a ser el caso, me gustaría abrir las preguntas de las que vamos a partir. A partir de aquí, valga la redundancia. Primero que nada, ¿qué es lo que se oculta en los muros? Hablando del mural, ¿qué se oculta en los muros y debajo del Aeropuerto Internacional de Denver? Porque te digo, esto sí está ahí. No es una pista de que podría haber algo debajo, no, sí hay muchos túneles subterráneos, muchos metros bajo tierra utilizables debajo del aeropuerto, y están estos murales. Esos te digo, están en Instagram, los puedes ver en Google, están ahí dentro del aeropuerto, no es ninguna mentira. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Qué ocultan estos muros y este búnker subterráneo? ¿Para qué son? ¿Para qué se van a utilizar? ¿Qué significan? Y la otra pregunta es, ¿fue construido este aeropuerto por una élite todopoderosa con un fin secundario, es decir, disfrazado de aeropuerto, pero en realidad cumpliría con otro propósito más adelante? Y además, una última pregunta, ¿o será que se trata de un mausoleo dedicado a la adoración de un culto satánico u ocultista o algo parecido? Pues eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Los amantes de las teorías conspirativas han desarrollado varias hipótesis que convergen en este aeropuerto internacional de la ciudad de Denver, que fue inaugurado entre finales del 94 e inicios del 95. Ahorita te voy a explicar que hubo como un retraso en la entrega de este proyecto. Entonces ahí, según yo, fue en finales del 94. Y de un impresionante tamaño. Es tan grande este aeropuerto que tiene casi el mismo tamaño que la isla de Manhattan. O sea, es impresionantemente grande. También es importante que te repita este hecho de que desde el aire la infraestructura de las plataformas de aterrizaje y de despegue del aeropuerto parecieran tener la forma de la esvástica nazi. A la entrada además está esta enorme escultura del caballo con ojos brillantes rojos que recibe al viajero con una especie de aire diabólico. O sea, no se ve bonito, no dices, ay, qué bonito, qué padre estatua. Como que sí tiene un aire diabólico, no porque sea un caballo, sino por la forma en que tiene el rostro, y aparte los ojos rojos no ayudan, etc. Además están estos coloridos murales en los pasillos que es un contraste interesante porque los colores son bastante vivos, son colores alegres, son colores bonitos. Incluso hay un arco iris, pero ahorita te voy a explicar por qué el arco iris. Pero el significado que tienen no es bonito, es bastante oscuro. Y te digo, según muchas personas creen que estos murales están anunciando un apocalipsis seguro que va a llegar a la Tierra. Y además tiene esta inmensa red de pasillos subterráneos que han despertado las sospechas de que en el fondo de este aeropuerto se trata más bien de un búnker secreto que va a proteger a esta élite privilegiada cuando llegue el día del juicio final, o quizá incluso muchos teorizan que una invasión alienígena, y que lo que está plasmando estos murales no es tanto una guerra o un apocalipsis, digamos, de un punto de vista bíblico, sino una invasión extraterrestre, aunque no se ve ningún extraterrestre en los murales como tal. Vamos a empezar diciendo que el sociólogo y responsable de la editorial Reediciones Anómalas, una revista pues de temas de misterio, parecido al Grimorio de Riggs pero en versión impresa, que de nombre Pablo Vergel, o Vergel más bien, asegura que el caso es que, estoy citando textualmente, el caso es que ya sea fruto de una serie de coincidencias bizarras o una codificación simbólica de algún tipo de jerarquía oculta, el aeropuerto de Denver presenta una serie de elementos que poco desafían la sensatez más elemental. O sea, esto ya lo está diciendo un sociólogo. En verdad hay muchos elementos que... Porque el aeropuerto se ha pronunciado, obviamente, diciendo, no, esto no tiene nada que ver con los Illuminati, no tiene nada que ver, no es nada oscuro. Son tristes coincidencias. Pero ahorita vamos a ver que es demasiado para que sean coincidencias. Son demasiados elementos. Uno que otro sí podría ser una coincidencia. Ahorita te voy a explicar cuál. Pero el resto realmente no tiene mucho caso defenderse o tratar de defenderse, dar patadas de ahogado diciendo que es coincidencia. Toda esta teoría empezó, quien digamos que la empezó a expandir fue el personaje Jesse Ventura. Jesse Ventura, que si son fans de la WWE, sí, él fue luchador, si no mal recuerdo, a finales de los 80 e inicios de los 90. Además, él era veterano de la Marina
y además fue gobernador de Minnesota y comunicador. O sea, es un tipo que de verdad ha hecho muchas cosas en su vida, como un Arnold Schwarzenegger de mucha menor talla, pero es bastante conocido en Estados Unidos y es muy popular entre la gente. Él fue uno de los primeros en hacerse eco de los rumores que apuntaban hacia que el gobierno estadounidense tiene aquí un plan secreto para refugiar a una élite escogida en caso de hecatombe, es decir, del fin del mundo, dejando al resto de la población a su suerte. Él fue el primero de los primeros que empezó a decir esto. En el 99, es decir, 4 o 5 años después de que abrieran sus puertas este aeropuerto, Ventura ganó las elecciones a gobernador de Minnesota y no tenía ningún bagaje político. O sea, él solamente había sido luchador para este momento. Su posicionamiento político o su estrategia con la que se acercó a la gente siempre fue obvio. Y es que él era, al no ser un político, sino más bien un luchador, un hombre del pueblo, por así decirlo, una estrella, como ahora pasa mucho, tanto en Estados Unidos como en México, que los deportistas malamente se postulan para un puesto político. Él se presentaba como el candidato antisistema. Él se vendía como: yo no soy un político, soy uno más del pueblo, por eso voten por mí. Y buena parte de esa estrategia pues hizo que él empezara a hablar de estas teorías en contra del sistema, en contra de los grandes nombres, de las grandes élites. Y obviamente él empezó a hablar de ellos y la gente le empezó a creer, por lo mismo de esta imagen que vendía. Entonces, como la gente pues ya venía en estos años, desde los 90, decepcionándose del gobierno de los Estados Unidos y demás, pues muchos empezaron a creer sus teorías conspirativas y empezaron a difundir el rumor y empezaron a creerle, en el sentido de que ellos en verdad creían, la gente de los Estados Unidos en verdad creía que había algo oculto, algo oscuro ahí debajo del aeropuerto de Denver, y algo que tenía que ver, algo malo, que tenía que ver con su construcción, porque ahorita vamos a ver que desde el que fue construido ya venían leyendas extrañas, leyendas oscuras detrás de él. Como la leyenda urbana se ha esparcido sobre todo en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, el aeropuerto ha optado por aceptar, entre comillas, estas teorías en su contra, pero a manera de broma. O sea, les digo, en Estados Unidos es una de las teorías urbanas, las leyendas urbanas más conocidas. Entonces el aeropuerto, en vez de... no se han mantenido callados, pero tampoco obviamente no van a decir: oh, bueno, sí, la verdad es que esto lo construyeron los Illuminati para salvar a la gente en un futuro apocalipsis. No, obviamente ellos no hacen eso, pero lo han tomado a manera de broma. Y uno de los... porque a fin de cuentas es publicidad gratis. Ahorita nosotros, yo haciendo este podcast y ustedes escuchándolo, estamos haciéndole publicidad. Y todos los creadores de contenido, las revistas, los libros que hayan hecho al respecto, es publicidad gratis que ellos no gastan ni un centavo. Pero como se ha vuelto un punto obligado, digamos, turístico. Por ejemplo, si en algún momento yo llego a ir a Denver, obviamente pues yo llegaría a ese aeropuerto y voy a pasear por el aeropuerto y voy a tomar fotos y demás, porque conocemos este lugar ahora por la historia. Entonces ellos lo que han hecho es que se presentan ellos mismos, como en algunos carteles que habían puesto en una ocasión, como la sede oficial de los Illuminati y demás. Obviamente toda manera de broma. Y referente a estas gárgolas o estas gorgonas que habían puesto ya desde los 90, que eran las puras piedras en las paredes, como si fuera Notre Dame, dentro del aeropuerto, ya en los años más modernos, en el 2016, 17, algo así, pusieron igual una gárgola animatrónica. Obviamente hablaba tipo Five Nights at Freddy's y decía cosas como que estabas llegando a la sede de los Illuminati. Decía, hablaba, o sea, tenía alguien que estaba hablando a través de ella por un micrófono en otro lugar, entonces hablaba en tiempo real con las personas, etcétera, etcétera. O sea, era una atracción turística tal cual, como un pequeño Disneyland, pero dentro, enfocado en el terror y en el ocultismo y todo eso, a manera de juego dentro del aeropuerto. O sea, lo empezaron a explotar, en vez de verlo como algo negativo, lo empezaron a usar a favor del aeropuerto, como para ganar dinero a raíz de los turistas. Y además de esta gárgola animatrónica que pusieron como a manera de broma, como diciendo: sí, aquí este es un lugar malo y ocultista y demás, pero a manera de broma, además desde el año 2016 celebran cada septiembre, como mes de la conspiración, eso pues al parecer es algo real en Estados Unidos, una como especie de celebración que incluye exposiciones y fiestas de disfraces temáticas. O sea, les digo, ellos ya adoptaron esto no como algo malo, no lo hicieron un muy buen movimiento de marketing. Al hablar de estas cosas no como algo malo, sino más bien usándolo a su favor. Entonces esto obviamente, en caso de que sí haya alguna logia
ocultista muy poderosa detrás de este movimiento. Obviamente solamente lo saben las personas que construyeron, que aportaron dinero al aeropuerto y las grandes mentes detrás de ello. Obviamente los directores de marketing, los jefes de marketing, el director del aeropuerto, ellos no tienen ni idea. Entonces, aunque ellos le están haciendo esto de buena fe, entonces estas personas, esto no lo hizo el dueño del aeropuerto, él no tuvo esa idea, la tuvo el dueño, el director de marketing, el director de comunicación interna, etcétera, etcétera. Ellos no saben eso. Ellos lo ven como nosotros, como una teoría conspirativa. Si en verdad hay algo, ellos no lo saben. Así que esto en verdad puede ser tomado no como algo para ocultarlo, sino más bien, pues sí, para como a juego, como pues sí, como un negocio. A fin de cuentas es un negocio y si atraen gente, mejor para ellos. No obstante, aunque el tema ha sido tomado a broma, tanto por los mismos encargados del aeropuerto como por varios periódicos serios, la verdad es que hay muchos más elementos que quedan sin responder. Uno que me llamó la atención, por ejemplo, es ¿por qué la Wikipedia no menciona ni una sola de las teorías conspirativas, ni siquiera de manera de leyenda urbana o de broma, como suele hacer? Yo la información que conseguí para este podcast lo saqué de algunos periódicos mexicanos que lo tocaban obviamente a manera pues de teoría conspirativa, como de entretenimiento, ni siquiera dentro de su sección de noticias, era como algo de cultura, de entretenimiento. Algunos periódicos mexicanos, algunos podcasts hechos en español hablando de esto, algunos videos, pero buscando en la Wikipedia, si ustedes buscan información sobre el aeropuerto internacional de Denver, no menciona esto para nada, ni siquiera manera de broma, porque si ustedes buscan algo, no sé, información sobre algún críptido o algo así, y hay algo, un caso que haya comprobado el fraude de ese críptido, lo ponen ahí. O sea, en Wikipedia te ponen todo tal cual aparece en los periódicos. Y aquí no mencionan absolutamente nada de las teorías conspirativas. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no dicen, oh sí, tienen esta gárgola animatrónica a manera de broma? ¿Por qué no lo hacen como normalmente lo hacen? Eso fue lo primero que llamó mi atención. Y la segunda pregunta es, ¿por qué hay tantos túneles subterráneos debajo del aeropuerto? Porque ellos dicen, no, es que, bueno, al principio decían nada más que era, y eso sí es real, porque por ejemplo Disney, los parques de Disney tienen el mismo sistema, que tienen túneles subterráneos por los que se mueven los empleados, en vez de estar ocupando espacio en la parte de arriba, digamos, con los clientes, con los viajeros que van a abordar aviones, ellos se desplazan por abajo, y hay puertas, entre comillas, secretas, que no son secretas, más bien son de uso restringido o de acceso restringido solo para empleados, y en vez de moverse por los pasillos del aeropuerto se mueven por abajo y así no ocupan tanto espacio en el lugar. Disney lo hace, o sea, hay documentales de Disney que muestran esto, entonces no es del todo descabellado, de hecho es realista. Pero el problema es que hay muchísimo, ahorita les voy a dar la cifra exacta de cuántos metros hay o cuánta tierra se sacó, se escarbó para cuando lo construyeron. Es decir, es ridícula la cantidad de metros que hay debajo del aeropuerto para simplemente los túneles de los empleados. Entonces, ¿por qué hay una cantidad tan grande? Y ahorita vamos a ver que incluso habían dado otra declaración primero del aeropuerto y dejaron de darla hace unos años. Quizá lo más macabro de todo el lugar son las obras del artista Leo Tanguma, que es el hombre que realizó estos murales, que siguen ahí hoy en día, porque aparte con todo lo que estamos viviendo, que me llama mucho la atención, todo lo que vivimos hoy en día de la generación de cristal y la época de la cancelación, y que literalmente hay personas jóvenes que pidieron que no les enseñaran sobre la Segunda Guerra Mundial en la escuela porque les daba ansiedad, literalmente, eso no es una broma. Hubo un tipo que dijo eso, un tipo de preparatoria en Estados Unidos. Con todo eso, yo me pregunto cómo nadie ha pedido una cancelación de estos, o una protesta, digamos, una protesta social en contra del aeropuerto por tener estos murales, porque literalmente se ven, quizá no tan gráficos o tan grotescos como podría ser, se ven animales muertos, niños muertos, se habla sobre Auschwitz y los nazis, literalmente hay referencias literales a Auschwitz, al campo de concentración y a los nazis y a Alemania. Entonces, sobre todo en Estados Unidos, a lo mejor en México es un poco distante, pues nosotros no tenemos tan de cerca este caso, lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero en Estados Unidos es algo extremadamente serio, es tan serio como los temas raciales. Entonces, ¿por qué no lo han quitado a pesar de todo? ¿Por qué siguen ahí? Es muy curioso, muy muy curioso. Además, según algunas personas, estos murales tienen una carga claramente negativa y hace alusión, muchos dicen, al apocalipsis. Quizá incluso algún culto satánico o ocultista. Yo no creo que es satánico, ahorita les voy a explicar por qué. Pero sí tiene varios elementos del ocultismo. A fin de cuentas les digo, aunque no se muestra la esvástica nazi como tal,
en los murales, este esqueleto que yo le veo como representación de la muerte, sí, o del caos o de alguna guerra, sí es una referencia clara a los nazis como tal, pero creo que más al ocultismo. Les digo que los nazis, dentro de su uniforme, implementaron varios símbolos ocultistas. La misma esvástica podría ser considerado como un símbolo ocultista, el símbolo del sol negro que usaban muchos, el símbolo de la Anenerve, que si no me equivoco el símbolo de la Anenerve era el símbolo del sol negro, que es un símbolo ocultista, si no me equivoco, de la antigua cultura nórdica. La Anenerve era esta como subcategoría de los nazis dedicados a investigar temas ocultistas que a ellos les interesaban de manera seria, como buscando al Yeti, buscando el origen de la raza aria en los Urales, etcétera, etcétera. Les digo, ven ese video que subí hace poco y planeo hacer un episodio tan solo de la Anenerve, porque es sumamente interesante y curioso ese caso de los nazis. Pero bueno, además de los murales, les digo, creo que yo en lo personal en donde más atención pondré son en estos murales. Porque creo que es donde podría estar oculta la pieza, la clave para encontrar, para descubrir o descifrar este misterio. Pero además de los murales está esta estatua gigante hecha por Luis Jiménez, que es la que te digo, que está en la entrada del aeropuerto, que es el caballo azul. Está titulada Mustang Azul, porque es un Mustang, es un caballo, parado en dos patas, pero la gente lo ha apodado, por así decirlo, como Blucifer. Es un juego de palabras en inglés, blue del color azul, porque es azul el caballo, y de Lucifer, este personaje, el ángel caído, que se volvió el rey de los demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene como ves, una connotación bastante negativa, tan solo por su aspecto, y eso que no te he contado su historia. Este caballo, rampante de fibra de vidrio y de casi 10 metros de altura, yo te había dicho 8, mide más de 10 metros de altura y pesa más de 4 toneladas, asusta desde el año 2008, o sea, poquito más de 10 años, a los visitantes del aeropuerto de la Internacional de Denver, sobre todo por la luminosidad roja de sus ojos. Te digo que de día se ve bastante tétrico, pero en la noche es peor porque le prenden los ojos, literalmente como si fueran focos, y se ve bastante, bastante creepy. Hay quien ha querido ver en estas luces referencias demoníacas, pero el autor, Luis Jiménez, siempre insistió en que se trataba de un tributo al taller de letreros de neón que tenía su padre, que por eso prenden los ojos, no porque sea un demonio o la referencia a los jinetes del apocalipsis, sino porque su papá, cuando él era niño, o sea, cuando Luis Jiménez era niño, su padre tenía una tienda de anuncios de neón, de estos que ponen en las tiendas, en las gasolinerías o en los clubs de strippers, en los bares, todo esto en la noche que prenden, esos los vendía su papá. Sin embargo, aquí, con este caballo, empiezan los detalles escabrosos que ya no son teorías, que ya son hechos, que ya son estas cosas que te digo que parecieran ser, y que muchas personas dicen, no, es que son simples tristes coincidencias, pero vamos a ver que no son coincidencias, empiezan con este caballo. Este escultor Luis Jiménez, el creador de la escultura, no pudo ver acabada su obra, porque en 2006, o sea, 2 años antes de que se terminara la estatua y de que la pusieran ahí afuera del aeropuerto, le cayó encima una parte de Lucifer y le seccionó las venas de una pierna y el hombre murió desangrado. Mientras construía la estatua, literalmente la estatua mató al creador. De nuevo este caballo denominado Lucifer, que muchos asocian que es un caballo de uno de los jinetes del apocalipsis. Entonces es muy, muy, muy curioso este caso. Realmente podríamos decir que está maldita esta estatua y por eso trae tanta negatividad. Quizá aunque lo haya hecho de manera inconsciente, este hombre, que diera tanto miedo al caballo, que diera más que miedo, pues sí, como una sensación pues sí, de extrañeza o de insensibilidad, yo qué sé. Quizá no fue de manera consciente, pero así quedó. A lo mejor hay una carga energética mala asociada al caballo y por eso lo mató y por eso tiene esta vibra tan pesada y tan negativa. Además, bueno, este hombre nunca dijo nada al respecto, pero vamos a ver ahorita algo curioso sobre los murales. Pero parece ser que este hombre sí fue el creador, digamos, intelectual de la estatua. Porque vamos a ver otra cosa con los murales, que ocurrió algo distinto. Entonces, volviendo a la estatua, ¿era entonces algo macabro o no que el escultor buscaba ocultar ante los ojos de la gente con la historia sobre su infancia? Porque yo no le veo mucha lógica a su historia esta de los anuncios de neón. Realmente, si hubiera querido hacer un homenaje, yo hubiera hecho otra cosa. A lo mejor el cuerpo completo con estos colores brillantes como de neón, o hacer una estatua, una estatua
las luces de neón, que son como tubos semitransparentes por los que pasa la luz, no sé, pero esto no tiene mucho sentido. Creó estas obras, o esta obra más bien por su cuenta o por encargo del aeropuerto, porque es lo que les digo, no se supo cómo murió, no hubo tiempo de preguntarle, oye, ¿por qué construiste esto? ¿Fuiste tú el encargado principal? ¿O te dijeron literalmente los del aeropuerto, construye una estatua de un caballo con ojos rojos? Esas preguntas quedaron sin responder con la muerte de este hombre. Y además, bueno, cabe mencionar un pequeño dato curioso que hace unos meses, bueno, no sé hace cuánto pasó, la verdad yo no me había enterado hasta que empecé a investigar para el podcast ayer, pero hubo se hizo viral de nuevo este aeropuerto cuando comenzó la pandemia, porque se dio a conocer una pintura de unos niños, de muchos niños de varias nacionalidades, con cubrebocas. Y en los cubrebocas venían las banderas, la de Canadá, creo que la de México, varias banderas del mundo. Estaban diciendo que este mural había sido pintado dentro del aeropuerto de Denver hace muchos años, pues después del 2008, entonces obviamente antes de la pandemia mundial. Entonces muchos estaban diciendo, entonces si es un plan de los Illuminati o qué está pasando, es una teoría conspirativa más, lo que está ocurriendo hoy en día, etcétera, etcétera. Pero no, se desmintió, ese mural no está en el aeropuerto de Denver. Su estilo es similar al de este hombre que pintó los murales del aeropuerto, pero no es el mismo. Sí es diferente y estaba en otro lugar. De hecho, ni siquiera está en exposición. Alguien lo compró y creo que fue hecho durante la pandemia. O sea, no fue antes de. Fue durante. Por eso tiene esta clara referencia a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces eso fue algo que si alguno se enteró, ya fue desmentido. Eso no era parte de la exposición en el Aeropuerto Internacional de Denver. Vamos a dar un pequeño corte, al primer corte, a la primera pausa del episodio, amigos. Y cuando regresemos voy a entrar a detalle en cada uno de los elementos oscuros que hacen que más de una persona arquee la ceja al saber de ellos. Estos elementos que ya te mencioné, vamos a entrar a detalle de todos y cada uno de ellos. Son elementos que no son comunes sin duda en un aeropuerto. Si ustedes han visitado un aeropuerto, incluso el de la Ciudad de México, que es bastante pues sencillo comparado con el de otras ciudades, como por ejemplo el de Miami, que es gigante, o el de Orlando. Estas cosas no tendrían por qué estar en un aeropuerto. Esta estatua del caballo, los murales, las gárgolas, esto no están en ningún aeropuerto que yo haya estado, en ninguna parte del mundo, porque he estado en aeropuertos muy grandes, en unos muy pequeños que literalmente parecen estaciones de autobús, y en ninguna yo me he topado con algo así. Así que esto lo vamos a revisar ya a fondo regresando del corte, así que vayan por más agua, por más botana, por otro cigarro, otra cerveza, lo que estén tomando, y regresamos. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a este segundo bloque ya de su programa favorito de terror y de misterio, en su edición de podcast, El Grimorio de Rix. Vamos ya ahora sí a analizar, a desmenuzar punto por punto de esta teoría conspirativa. Les digo que hay varios elementos que ya te mencioné por encimita, salvo la historia del caballo. Ya te conté su historia, esta macabra historia que literalmente el caballo mató a su creador, a su escultor. Pero ahorita te voy a contar qué simboliza o por qué da tanto miedo este caballo, y te voy a desmenuzar todos y cada uno de los elementos que ya te he mencionado un poquito anteriormente. Primero que nada, vámonos con los búnkers secretos. Se dice que en el sistema subterráneo para transportar el equipaje del aeropuerto, en realidad existe un conjunto de búnkers diseñados para alojar a líderes mundiales y millonarios en caso de un apocalipsis, según el diario Denver Post. O sea, este es un diario local, los primeros que plantearon esta teoría. Las versiones más alocadas de la historia tienen que ver con aliens y reptilianos. Que bueno, los reptilianos están estas dos versiones. Normalmente la cultura popular y las teorías conspirativas que hablan de estos seres dicen que los reptilianos son personas disfrazadas, por así decirlo, de origen extraterrestre, que están disfrazadas de humanos, tipo como Secret Invasion o Secret War de los Skrulls en el universo de Marvel de los cómics. Pero tras la investigación que yo he hecho, yo creo que esto es absurdo, esta teoría de los reptilianos enfocado de esa forma. Yo creo que si los reptilianos existieron, fueron estos alienígenas que parece ser que tuvieron contacto con los seres humanos hace miles de años. Entonces, yo no creo que tenga que ver con reptilianos como lo pintan las teorías conspirativas, de personas disfrazadas, o de más bien de extraterrestres disfrazados de personas. Pero sí no creo que tenga que ver con aliens, pero sí con alguna logia ocultista o alguna logia muy poderosa del mundo. Las sospechas surgieron obviamente en los años 90, cuando el aeropuerto estaba construyéndose, porque el aeropuerto superó su presupuesto inicial, por mucho.
Además de que hubo retrasos en la construcción, creo que empezó a ser construido en 1991, si no me equivoco, y en el 90, y estaba planeado entregarse, según el gobierno, según el gobernador de Denver de ese entonces, en el año de 1993. Sin embargo, además de que se superó ¿cómo se llama? Se superó el presupuesto por bastantes millones de dólares. Además, en vez de terminar entregándolo en el 93, lo terminaron en el 94 y si no me equivoco lo inauguraron ya abierto al público en el 95. Por eso está como este debate de los años. Pero fue muy curioso porque aparte en lo que se tardaron, al parecer, fue en excavar todo este enorme terreno debajo de donde iba a estar el aeropuerto. O sea, estaba destinado ya, digamos, la zona del aeropuerto, pero aparte habían excavado una gran y amplia zona debajo de este. Y esto fue lo que la gente empezó a decir: ¿por qué tardan tanto en construir un aeropuerto? Primero que nada, ¿por qué nos están dando un aeropuerto nuevo si ya tenemos uno que está en perfecto funcionamiento, ¿no? Que bueno, aquí en México, por ejemplo, se dio hace un caso, con el cambio de sexenio, se dio un caso similar de que tenemos nuestro aeropuerto de la Ciudad de México e iban a construir uno nuevo, pero es porque ya vemos muchísimas personas en México. Además, la Ciudad de México es un centro turístico, un punto de encuentro turístico y era necesario. Pero Denver no es la ciudad más, ni la más poblada, ni la más transitada, ni la más turística de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hacer un nuevo aeropuerto en Denver? Ese fue el primer cuestionamiento. Luego el segundo: ¿por qué se pasaron tanto de dinero de lo que les habían dado? ¿Y por qué están tardando mucho más de lo que habían dicho inicialmente? Todo esto, y como la gente pasaba por ahí, por donde estaban construyendo, veían que estaban sacando y sacando y sacando tierras y decían: oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, los que están en contra de que esto tenga que ver con alguna teoría conspirativa dicen que si lo comparamos, por ejemplo, con el aeropuerto de Hong Kong o el de Dubai, el costo del aeropuerto de Denver no fue exorbitante, según el periódico The Sun, que es un periódico que hemos citado varias veces en este programa. Algunos dicen que es un periódico serio, otros dicen que es sensacionalista. Yo honestamente no sé, como no vivo en Estados Unidos, pues no te puedo decir así bien a bien cómo son. El punto es que tenemos que tomar en cuenta que Hong Kong y sobre todo Dubái son ciudades sumamente ricas. Estados Unidos también es un país de primer mundo, pero no se compara con lo que tiene Dubái. Y Hong Kong, al ser orientales, su tecnología es de punta. Entonces yo te puedo decir, amigo o amiga que me estás escuchando, por ejemplo, el aeropuerto, los que yo conozco de Estados Unidos son los de Los Ángeles, el aeropuerto de Los Ángeles y el de Orlando y el de Miami. Y sobre todo el de Orlando es sumamente grande, sumamente lujoso, muy bien organizado. Tiene tiendas dentro del aeropuerto, tiene tiendas oficiales de Disney, del parque Disney, de Walt Disney World, porque obviamente Walt Disney World está ahí en Orlando. Tiene tiendas que venden mercancía, que únicamente venden en el parque, la venden también en el aeropuerto. También hay tiendas del parque de Universal Studios en Orlando. Hay un tren, un monorriel muy lujoso, cosa que no tenemos en México y creo que tampoco en el de Los Ángeles. Un monorriel muy bonito, muy lujoso, que te lleva digamos, de la estación del aeropuerto a la zona de donde recoges tu equipaje. Entonces, la verdad no sé qué tan cercano es esto a la realidad. O sea, cuánta diferencia hubo entre, por ejemplo, el aeropuerto de Hong Kong y este de Denver. Yo no lo sé, pero si la gente empezó a sospechar, pues fue por algo, ¿no? Además, sí hay un sistema de túneles, y esto está confirmado, no es un mito. Sí hay un sistema de túneles subterráneo de 2 kilómetros de longitud debajo del aeropuerto, y la excusa que dan los encargados del aeropuerto es que en él trabajan aproximadamente 1000 personas todos los días, pero más adelante te voy a decir un dato un poco inquietante al respecto. Se habla de influencia de los masones. Y es que hace más de 300 años la masonería, que es, si no sabes qué es la masonería, es una logia, es una orden secreta, por así decirlo, donde un grupo de hombres, también aceptan mujeres, porque de hecho yo conozco a una mujer, a una señora que es masona, y ellos desde hace siglos se dedican a reunirse y hablar de, ¿cómo decirte? De cosas, estudian cosas no necesariamente ocultistas, creo que algunas sí hablan de ocultismo, pero sobre todo de unos temas, y no sé bien a bien en qué se debe la secrecía alrededor de la masonería. Me gustaría investigar. Conozco una persona que fue masona, que es masona, que es esta señora, y otro, los dos fueron maestros míos en la universidad, y el otro es un señor que no entró, pero que lo invitaron, y él no nos dijo qué, pero nos dijo
que no le gustó lo que hacían en esas reuniones. No nos dijo si era, porque podía ser desde algo tan sencillo como que bebían demasiado alcohol, o a lo mejor que hacían otras cosas, o algo que tuviera que ver con algo mucho más oscuro. No nos especificó qué hacían, pero él dijo, no me gustó lo que hacían en esas reuniones y decidí no entrar. Entonces, de primera mano, obviamente yo no sé, yo no soy masón, ni me han invitado ni nada, pero estas dos personas, los dos con puntos de vista muy diferentes, me han hablado un poquito, lo mínimo que se permite, porque no se permite hablar al respecto, lo mínimo sin que afecte su integridad, me lo llegaron a platicar, los dos con puntos de vista diferentes. Pero ellos iniciaron como una sociedad secreta europea, los masones, y por tal característica, aunque ya no sea secreta, porque no es, hay sectas que sí son absolutamente secretas, ya platicaré en alguna ocasión de algunas de estas logias, pero la masonería todos lo conocen. De hecho hay centros de masones con el símbolo y todo. De hecho por mi casa hay un centro de reunión masón. Entonces no son secretos ya como tales, de hecho hay libros escritos al respecto y demás. Aunque con frecuencia se les ha acusado a los masones de intromisiones en la vida pública y política de diversos países, según algunos reportajes que ha hecho la BBC. O sea, no son solo leyendas urbanas ni acusaciones de personas anónimas, digamos, sino que la BBC es como una televisora de la más importante del Reino Unido y ha hecho investigaciones al respecto. Una de esas numerosas acusaciones tiene que ver justamente con este aeropuerto de Denver. Y ahorita te voy a explicar, o sea, esto no es, te repito, esto que tiene que ver, este nexo entre los masones y el aeropuerto de Denver no es ninguna teoría, no es ninguna acusación sin fundamentos, es literal. Ahorita vas a ver qué tiene que ver. Un año antes de que el sitio se inaugurara, en la terminal de Jebsen, que es donde está los murales en el aeropuerto de Denver, se colocó una cápsula del tiempo dirigida, y cito, a la gente de Colorado en el año de 2094. De nuevo, esta cápsula se colocó ahí en 1994 y se puede abrir solamente por los habitantes de Colorado hasta el año 2094. O sea, yo voy a tener 96 años, espero seguir vivo para ese momento y ver qué hay ahí dentro. Muchos dicen que hay una clave o algo que los podrá ayudar en esta guerra o este apocalipsis que quizá llegue este año. Hay otros que dicen que a lo mejor solamente son recuerditos, memorabilia sin importancia, pero el punto es que está, y está visible, o sea, no está escondida ni nada. Si ustedes van ahí al aeropuerto, está una placa enorme con el símbolo de la masonería, que es una especie como de G con unos como navajas o no sé qué son, y se menciona literalmente a los masones, y ese es el símbolo masón. Todos saben que ese es el símbolo de los masones. Entonces no está oculto, está a la vista de todos. O sea, sí tuvieron que haber, y hubo gente masones que ahí dicen sus nombres, pusieron dinero para construir este aeropuerto. Entonces sí están directamente vinculados la masonería con la construcción de este aeropuerto en Denver. Esto no es raro, aunque pareciera ser impresionante. Hay gente que dice que no es raro, pues la hermandad donó la cápsula conmemorativa, o sea, los masones. Lo alarmante es que la placa también posee una leyenda que hace referencia a un grupo llamado New World Airport Commission, que sería algo así como Comisión Aeropuertaria del Nuevo Mundo. Y la gente que investigó sobre qué es esto, o sea, esto de la New World Airport Commission está ahí en la placa, está el símbolo de los masones y dice la New World Airport Commission aportó dinero para la construcción de este aeropuerto o algo así, pero está ahí, o sea, te digo, está a la vista, todos lo pueden ver, no está escondido, todos lo pueden ver, te repito. Y cuando la gente investigó qué era esto, qué era esta corporación de New World Airport Commission, no encontró nada, o sea, no existe. Al ojo público no existe ninguna corporación con este nombre, y sin embargo está ahí en esa placa, en esa cápsula del tiempo en el aeropuerto de Denver. Por eso, mucha gente relaciona a los masones o alguna logia más secreta que los masones con las teorías conspirativas del nuevo orden mundial, que se ha hablado mucho desde hace muchos años, que pues muchos lo han tergiversado y demás. Yo no sé si en verdad vaya a haber algo de este nuevo orden mundial o si ya lo estamos viviendo, que quizá ya lo estamos viviendo sin darnos cuenta, pero mucho se ha hablado de este nuevo orden mundial controlado, digamos, desde las sombras. Pero según yo, el nuevo orden mundial lo asocia más a los Illuminati, no a los masones. Pero esta teoría dice, a grosso modo, por lo que recuerdo, que detrás de los gobiernos, de los gobiernos más poderosos del mundo, hay otras personas cuyos rostros no conocemos, y son ellos en realidad los que están tirando de los hilos, digamos, para moldear o dar forma al mundo que tenemos ahorita. Lo cierto es que la misteriosa inscripción está mal escrita, según algunos, según algunos que han tratado de defender esto y decir, no, es que es mentira, es que dicen que debería decir The New World Airport Commission, o sea, el nuevo o la nueva
Comisión Mundial de Aeropuertos, lo cual no tiene mucho sentido porque esto fue revisado. Además, si fue un error, pues ya lo hubieran cambiado, esto lo pusieron hace más de 20 años. Al hacer referencia a una asociación que existió para celebrar la apertura del nuevo aeropuerto de acuerdo con uno de los personajes principales de este aeropuerto, digamos de los corporativos. Pero yo creo que esto es simplemente una excusa estúpida, como para mantener a la gente alejada y que no traten de investigar más, porque esto es un error bastante estúpido. Esto que dicen de New World Airport Commission, esto no es verdad. Porque les digo, esto ocurrió hace 20 años, más de 20 años. Entonces, si fuera un error de esos, tan fácil como poner una coma, tallar una coma y listo, o cambiar la placa. Pero no, porque les digo, o sea, eso no es ninguna teoría. De nuevo, ahí está, si lo ven en Instagram, les compartí la foto, está la placa de la cápsula del tiempo y está el símbolo de los masones. O sea, ¿qué más quieren? Ahí está claramente dicho. Aunque tiene un ligero error o un sesgo, porque les digo, el nuevo orden mundial, según yo, no tiene que ver con los masones, tiene que ver con los Illuminati, que son completamente diferentes. De los Illuminati no se conoce su existencia, no se conoce nada. Es una teoría conspirativa, pero de los masones sí se saben muchísimas cosas. Ahora, las gárgolas. Estas gárgolas que están por todo el aeropuerto, que te digo que en un principio eran gárgolas de roca, similares, muy parecidas a las que están en Notre Dame y en algunos otros lugares sobre todo en iglesias, porque estas estatuas o estas figuras están destinadas únicamente a iglesias. Ya te expliqué el origen o la razón de por qué los antiguos europeos, los europeos de la Edad Media, colocaban esas figuras afuera de las iglesias únicamente, no estaban regadas por la ciudad, estaban afuera de las iglesias. Una, por cuestión decorativa, las gárgolas como tal, que eran las cabezas de piedra de animales o de criaturas mitológicas que sobresalían, que literalmente eran la pura cabeza o del torso a la cabeza, era porque esa estatua, por así decirlo, la gárgola como tal, cubría las tuberías que desembocaban hacia afuera, que desaguaban el agua de la catedral, de las catedrales, para que no se viera feo. Era por un fin estético. Y las gorgonas, que es lo que conocemos como gárgolas, que son las de cuerpo completo, como las que están en el aeropuerto de Denver, esas estaban como para asustar a la gente. Siempre se colocaban en las zonas altas de la iglesia, viendo hacia abajo, obviamente con un detalle sumamente realista, para que la gente las viera, se asustara. Casi todos parecen demonios, y era una manera de decirles a la gente: los demonios los observan y están presentes, el mal y los demonios están presentes en todos lados, en todo momento, y el único lugar donde te puedes ocultar de ellos es en la iglesia, porque ya en la iglesia dentro ya no había gárgolas, todas estaban afuera viendo hacia abajo, para que la gente como que se metiera huyendo de esa mirada de esas estatuas, ¿no? Y bueno, están las creencias de que dicen que las gárgolas cobran vida y demás. Te dejo el video para que lo veas y veas los casos que investigué. Sin embargo, para muchos, por eso te digo que entonces, tomando en cuenta el origen de las gárgolas de estas estatuas, no tiene sentido que hubieran puesto a las gárgolas dentro del aeropuerto. Pero para muchos viajeros, las gárgolas situadas en la zona de recolección de equipaje resultan bastante perturbadoras, sin duda. Han sido vistas como demonios o presencias malignas. Y sí tiene que ver, realmente las gárgolas o las gorgonas son representaciones de demonios. Buscan infundir miedo, ese es su propósito principal. Al menos en su origen en el medioevo. Se trata de una instalación artística llamada Notre Denver, como a manera de broma o de homenaje, inspirada en la Catedral de Notre Dame, que es uno de los lugares más conocidos que poseen estas estatuas, y fue creada por el estadounidense Terry Allen. Según el autor, sus gárgolas tienen la intención de lucir como protectores, pero pues no lucen como protectores porque las gárgolas no son bonitas, vaya, ¿no? Esto hablando de las gárgolas de piedra, porque esta gárgola animatrónica fue colocada ya en años mucho más recientes, aprovechando esto, el mame, ¿no? Lo que llamamos el mame de la gente que decía que no, sí que es los Illuminati y demás. El aeropuerto aprovechó el mame y puso este animatrónico más como una atracción turística o como algo para entretener a la gente. Pero esta no estaba, esta gárgola no estaba cuando fundaron el aeropuerto en el 95. Esta la pusieron ya hace como 2 o 3 años apenas, eso no estaba. Ahora, la esvástica en la pista, que es uno de los elementos que pareciera ser como muy enigmáticos. Otra de las mayores polémicas relacionadas con este aeropuerto, el de Denver, se basa en el supuesto hecho de que el trazo de sus pistas, donde aterrizan y despegan los aviones, luce como una esvástica vista desde arriba, desde las alturas, desde las fotos satelitales. Las teorías conspirativas afirman que la terminal fue construida por simpatizantes nazis o por algunos sobrevivientes de esta orden, ¿no? De esta orden política que existió en Alemania en los años 30 y 40. Ahorita te voy a dar mi explicación al respecto.
sobre este plano o la forma que tienen las pistas. Obviamente muchos creen que tiene algo que ver con los nazis o con un remanente, como se ven en muchas historias o muchos cómics, que los nazis no, o sea, su pensamiento y su ideología no murió en el 45 junto con Hitler, sino que siguió existiendo y que hay gente oculta en el mundo que todavía son nazis o descendientes de nazis. Esa es una teoría conspirativa que no está comprobada, pero se habla de ello. Y bueno, los arquitectos que construyeron este aeropuerto salieron digamos, a excusarse, porque te digo que es un tema bastante delicado, el tema de los nazis y los judíos en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y ellos dijeron que no, que está hecho así porque está planeado para hacer un aeropuerto que pues atienda varios vuelos al mismo tiempo, simultáneamente, sin importar los ¿cómo se llaman? Las características climatológicas. Por eso está apuntando hacia todos lados. Eso es la esvástica. Es algo que son varios rieles que apuntan hacia varios lados. No tienes una que apunta hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte. Literalmente están apuntando a todos lados y se entrelazan entre sí. Entonces los arquitectos decían, no, es que no tiene que ver, o sea, no es la esvástica, es que es una coincidencia y nosotros le vemos más bien forma de molino de viento, ¿no? Ahorita, como yo estuve estudiando aviación durante un semestre, te voy a dar mi explicación al respecto, pero ahorita ten en cuenta esto, no pierdas de vista esto de la esvástica en la pista aeropuertaria de Denver. O el otro elemento, y aquí es el más interesante, y aquí te pido que si estás en Spotify, por favor, abre mi cuenta de Instagram. Estoy como @elgrimorio_de_rix, así me encuentras en Instagram, o en mi cuenta de Facebook, que me encuentras igual en Facebook como el Grimorio de Rix, para que veas estas imágenes, porque las voy a analizar una por una y voy a hacer referencias textuales de ella, de cómo lucen. Entonces, por favor, si estás en Spotify, ábrela en otra pantalla, y si estás en YouTube, te las voy a poner aquí en pantalla a continuación. Así que vamos a ello. Hay un misterio más relacionado con el arte del aeropuerto, dejando ya un poco de lado al caballo, que bueno, ahorita vamos a ahondar más en el simbolismo de este caballo. Y son 4 murales en específico que muchos dicen que es una historia dividida en 2, que ha sido objeto de extrañas participaciones. Vamos a ver que es una historia, que son como 4 fragmentos de una historia que tiene un orden cronológico bastante oscuro. El primero se llama Children of the World Dream of Peace, o Niños del Mundo Onírico de la Paz. Esta primera pintura, este primer mural, déjame abro la imagen, muestra a soldados con máscaras de gas destruyendo al mundo. Si solo observas esto, la obra resulta alarmante. De hecho, en la esquina inferior derecha se pintó una carta escrita por un niño, según yo era una niña, aquí dice que un niño, fallecida en Auschwitz, en el campo de concentración en Alemania. La otra parte del mural ilustra el triunfo de la paz sobre la guerra y resume la idea general de la obra. Estos son, digamos, 2 y 2. 2 murales hablan sobre la primera parte, y la segunda, los otros 2 murales hablan sobre la segunda, sobre la conclusión, digamos. Resume la idea general de la obra. Comúnmente ha sido malinterpretada, según el artista, señalando que la parte siniestra se refiere al futuro, no al pasado. Es decir, como si el nuevo orden mundial estuviera empeñado en destruirnos. Pero ahorita vamos a ver que esta fue una explicación que dio el autor años después, pero que primero había dicho otra cosa. Si nos vamos en orden cronológico, tenemos esta primera imagen, que en el centro vemos a un niño indígena, todos son niños. En el centro vemos a un niño indígena sentado con un penacho, no sé si es de los nativos americanos o de México, del México prehispánico, pero es un niño indígena, y en el centro hay como una especie de flor que sale del suelo, y hay niños de todas las nacionalidades. Vemos un niño con una niña como japonesa detrás del niño indígena, un niño rubio que pareciera ser alemán, niños africanos con ropa africana y de piel negra. Aquí sí claramente es una niña china con un sombrero de estos largos, como amplios. Este niño, según yo, es ruso. Otro niño rubio que no distingo de qué país es. Una niña mexicana, justamente. Aquí hay una niña morena con un traje regional mexicano o latinoamericano. Del otro lado hay otra niña con un traje regional mexicano. En fin, son muchos niños de varias nacionalidades. Hay aves volando por ahí, hay animales. Por aquí vemos como una especie de roedor. Muchas plantas, mucha felicidad, mucha vida. Todo está verde. De hecho, hay una convivencia de los ecosistemas. Vemos un desierto en el lado derecho de la pantalla, un bosque con un ave, luego montañas, y este leopardo, este jaguar, según yo es un leopardo, o un jaguar, es un jaguar por las manchas. Están dos
El jaguar, digamos, la madre o el adulto y el cachorro. Y estos son importantes. Este elemento de los jaguares va a ser importante, así que no los pierdan de vista. Como ven, todos están conviviendo en armonía. Pues sí, hablando un poco de la niñez, de la inocencia, de la falta de racismo y este tipo de prejuicios que cuando uno es niño no tiene. También pues eso es un mundo, una utopía, ¿no? Todos juntos conviviendo felices con la naturaleza viva, todo está vivo, verde, lleno de color y demás. Pero luego en el segundo vemos algo mucho más siniestro. Vemos déjenle hago zoom aquí a mi imagen. Vemos algo mucho más siniestro. De nuevo vemos un niño indígena diferente. Este ya no tiene el penacho, está vestido diferente. Y ahí ya no hay tantos niños, solamente hay un puñado. Cuando el otro está lleno de niños, aquí solamente hay 5 niños, 6 niños. Uno de ellos parece ser africano, de alguna región pues de raza negra. Trae una playera amarilla y un como turbante morado. Tiene piel negra, te repito, y tiene un ave en una caja de cristal. Esto es como, quiero ver que trata de proteger a esta ave. No sé si está muerta o viva, no sé qué interpretación le den ustedes. Hay otra niña vestida de rojo que no distingo como su nacionalidad, pero es rubia y tiene un pingüino muy grande dentro de otra caja de cristal. Está un niño moreno llorando la muerte del leopardo o del jaguar que vimos anteriormente. No está el cachorro, solo está el adulto al parecer. Entonces podría tener un significado de que han perdido a sus padres, de que ahora son niños que están solos en el mundo. Pero yo lo veo más como la pérdida o la muerte de la naturaleza. Ahí como si estuviera debajo de la tierra, como si ya estuviera muerto, como si fuera un espíritu. Vemos una representación de un indígena, de un nativo americano que está como triste, los niños están llorando, en el fondo vemos la naturaleza quemándose, también está la misma ave que vimos hace rato, pero está en una jaula de cristal, los bosques se están quemando, hay incendio y de hecho allá a lo lejos, más allá del fuego se ve una ciudad. Como teorizando o como mostrando que la urbanización va a matar o va a acabar con la vida en la tierra. También hay una como ballena ahí en el fuego, una tortuga muerta, en fin, aquí ya es sufrimiento, ya es el mundo se está destruyendo. Previamente, cronológicamente, el primer mural, todo era feliz, todo había vida, no había ciudades, todo era la naturaleza. En este ya están muertos los animales, los niños temen, buscan protegerlos, cuidar a los animales, pero ya se está destruyendo todo y lo que parece persistir únicamente, sobrevivir, es la ciudad, esta ciudad grande, que no sé, ahora que lo veo, podría ser una representación del aeropuerto de Denver, yo que sé. Y ahí vemos claramente al jaguar muerto. Después, en el tercer mural, parece ser que triunfaron a pesar de la destrucción de la tierra. Triunfaron, de nuevo hay niños de todas las naciones. Y hay un letrero con la palabra paz, escrita en varios idiomas, está en español, paz, peace en inglés y en otros idiomas que no comprendo. De nuevo te digo, ahí en el centro, el niño indígena ya no está, pero hay un niño rubio que pareciera ser alemán. Hay niños de raza negra, asiáticos, muchos niños rubios. Aquí hay un niño con la bandera de Inglaterra, de Reino Unido. Hay una niña si no me equivoco, es la bandera de Irlanda. En fin, hay muchísimos niños. Aquí hay un niño con la bandera de Israel, etcétera. Hay muchas nacionalidades de nuevo. Sudáfrica creo que está aquí. Y hay como una especie de soldado muerto, hay un soldado malvado, algo que se ve oscuro, y tiene 2 palomas blancas que representan la paz, la paloma de la paz, sobre el cadáver de esta criatura, de esta entidad maligna, y encima de los niños hay un arco iris. Parecía ser que el arco iris, últimamente en últimos años el arco iris tiene que ver con la comunidad gay, pero más bien esto tenía que ver como con la felicidad y demás, o sea, con los colores y la vida. Sin embargo, este no es el último punto, no tiene un final feliz esta historia. Tenemos el cuarto y último episodio, que está vivo de nuevo este soldado como con una especie, yo le veía forma de calavera, pero creo que sí tiene forma como de máscara de gas, lo que denotaría que podría ser una guerra nuclear, la que está profetizando o prediciendo estos murales. Trae como una especie de traje nazi verde, con el sombrero, incluso con esta águila que usaban los nazis. En una mano trae una ametralladora y en otra una espada, y viene matando a las palomas blancas de la paz, obviamente denotando que es tiempo de guerra, el tiempo de paz ha muerto. Ahí vemos las ruinas de algunos edificios completamente destruidas, como si hubieran sido destruidas por una bomba o algo así. Viene el arco iris, que te digo de nuevo, yo no considero, porque el arco iris si lo ven, está siendo trazado como por la espada.
O sea, no es un arco iris. Y recuerden que los nazis eran fieles creyentes de las tradiciones paganas germánicas, es decir, de Odín y todo esto. Y recuerden que en la tradición, en la mitología nórdica, se habla del puente arcoíris, el Bifrost, que era la conexión entre los mundos, digamos, entre Asgard, que era donde vivían los dioses, y los otros mundos, donde vivían los humanos, los gigantes de hielo, los gigantes, si no me equivoco, los elfos oscuros, etc. Eran los 9 reinos y desde Asgard se podía llegar a estos 9 reinos a través del puente arcoíris, del Bifrost. Entonces aquí hay clara referencia a quizá los nazis o los alemanes con este soldado con su máscara de gas y su traje, y este puente arcoíris perteneciente a la mitología nórdica, que era en lo que creían los alemanes, los nazis. Además vemos a un montón de niños que no se ve bien si están dormidos o están muertos, están acomodados como si estuvieran dormidos, pero también vemos una fila interminable de mujeres llorando, y aquí sí se ve claramente la que está cerca del cuadro, es que tiene un bebé muerto en las manos, ese sí está claramente muerto. Entonces vemos allá a las madres llorando la muerte de sus hijos porque hay guerra. Y esta es la conclusión, este es el cuarto y último mural, es decir, con esto termina esta historia de 4 episodios, digamos, estos pictogramas, por lo que, como ven, la historia es, primero, el mundo era feliz, bueno, natural y demás, lleno de vida. Después llega la destrucción por parte de la urbanización quizá, o del fuego, no sé qué representa el fuego, destruye la naturaleza y demás. Luego vencen a este soldado que pareciera ser un nazi con máscara de gas, pero después él se vuelve a levantar y mata a todos y termina ganando el mal. Eso es lo que pareciera decir estos 4 murales. Así que, como ven, aquí hay un elemento sumamente pues oscuro con estos murales. Y un poquito más adelante te voy a decir la declaración de lo que dijo el autor, porque este autor, el que hizo estos murales, todavía está vivo, a diferencia del que hizo a la estatua del caballo. Pero antes que nada, aquí ya encontré los datos. Y recuerdas que te dije que habían sacado varias yardas de tierra subterráneas, digamos, para construir algo debajo del aeropuerto. Pues fueron 110 yardas de tierra las que fueron excavadas de aquí. Esto significaba que el aeropuerto era mayormente una construcción subterránea, pero en verdad todo ese espacio que excavaron fue destinado a los túneles subterráneos. Para los trabajadores, realmente 110 yardas solamente para los túneles por los que transitan los empleados del aeropuerto todos los días. O hay incluso un nivel inferior a estos túneles, o quizá túneles a los que los empleados no tienen acceso y que aquí se oculta algo malo. Uno de los significados, volviendo a Lucifer, antes de que regresemos a este tema interesantísimo de los murales, que quiero que sea el protagonista de estos episodios, este mural, porque creo que aquí podemos encontrar la clave de lo que pasó, de lo que va a pasar. Volviendo a Lucifer, es que uno de los significados que le dieron es que es una representación de uno de los caballos del Apocalipsis, que estos caballos a su vez son acompañantes fieles de los jinetes del Apocalipsis, que bueno, aparecen en la Biblia. Y a continuación te voy a hablar brevemente de estos 4 jinetes con sus respectivos caballos, porque cada uno representa algo, para que tratemos de indagar a cuál de estos podría hacer referencia a Lucifer, en caso de que se tratara de una representación de este tema, porque ya hubiera sido muy obvio que hubieran puesto a los 4 caballos, allá serían 4 caballos del Apocalipsis, pusieron solo a uno. Entonces la cuestión es una mezcla de todos en uno solo, o es uno en específico. Teorizando, aquí ya los murales teorizan que se habla de un conflicto armado o de una guerra nuclear o algo que terminará con la vida en la Tierra. Muerte, destrucción y ausencia de paz. Pero, ¿qué representa el caballo Lucifer? Primero que nada, está el caballo blanco de los 4 jinetes, y es cabalgado por el jinete de la conquista. Algunos autores, como William Hendrickson, afirman que el jinete del caballo blanco es Jesús de Nazaret. Portar un arco, un arma para alcanzar grandes distancias, es representación de lo que hicieron los reinos cristianos con las tierras paganas, apoyando y llevando la evangelización a pueblos lejanos. Como ejemplo de lo predicho, aconteció el bautismo de los pueblos germanos y eslavos y la evangelización de América. O sea, como muchos vemos a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, como los grandes villanos de la historia, porque han sido culpables de los conflictos armados más importantes de la época antigua, de los tiempos antiguos, además de que tienen las manos manchadas de sangre de gente de todo el mundo que se negaba a obedecer sus mandatos.
han robado dinero desde siempre, la iglesia católica y la iglesia cristiana, han matado otras mitologías, etc. Son literal colonizadores la iglesia cristiana, de la que deriva la iglesia católica. Los detalles mencionados acerca del color del caballo y el tipo de arma que el jinete porta revela el testimonio de la iglesia en el primer periodo del cristianismo. Recuerden que el cristianismo está dividido en etapas. Su etapa más antigua es en la temprana Edad Media, el cual va del año 31 al 100 después de Cristo, específicamente, lo cual se caracterizó por su pureza de doctrina y el poder ofensivo del evangelio. O sea, en pocas palabras, hay quien interpreta a este caballo blanco de la conquista como la iglesia cristiana. O sea, la misma iglesia cristiana es un jinete del apocalipsis, según algunos teóricos. También está el caballo rojo. El corcel rojo o alazán es montado por el jinete de la guerra. Y a continuación te voy a citar algo textual que viene en la Biblia. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, uno rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Aquí hay una clarísima referencia directa a los murales. En los murales vemos que la parte 3, digamos, que literalmente, textualmente se ve la palabra paz en varios idiomas, incluyendo el español. Y están las palomas de la paz, la paloma blanca que representa la paz. Y aquí, claramente en la Biblia se hace la referencia de que este guerrero, este jinete de la guerra, le dieron una espada, cosa que también tiene. Recuerda que tiene en una mano una ametralladora y en la otra tiene una espada, la figura del mural, y literalmente está terminando con la paz, está matando a las palomas de la paz. Entonces podría ser que Lucifer, a pesar de que es azul, recuerda que sus ojos son rojos, entonces podría ser una referencia clara al jinete de la guerra. Entonces en el aeropuerto de Denver se nos estaría hablando, profetizando, teorizando o advirtiendo entre líneas, o quizá para meternos miedo sobre una guerra que va a ocurrir en años próximos, que incluye o que involucra alguna logia secreta. También está el caballo negro, cabalgado por el jinete del hambre. El tercer jinete monta un caballo negro y se entiende generalmente como la hambruna. El jinete lleva un par de balanzas o básculas de pesaje, lo que indica la forma en que el pan se pesa durante una hambruna. Aquí podría ser, si te pones a pensar, Lucifer de día se ve azul pálido, pero en la noche por la oscuridad adquiere un color ya más parecido al negro. Entonces podría ser que también haga referencia a la hambruna. Y finalmente está el caballo amarillo, o el caballo ceniciento, que le dicen. El cuarto y último jinete se llama Muerte, y es el único que tiene nombre de entre todos. Todos son el jinete de la hambruna, el jinete de la guerra, pero se llama Muerte. El cuarto jinete se llama Muerte. Todavía otros se aplican los nombres de pestilencia o peste a este caballero sobre la base de traducciones alternativas de la Biblia, como puede ser la Biblia de Jerusalén. A diferencia de los otros tres jinetes, este no se describe con un arma o un objeto, sino que en lugar de eso es seguido por Hades, el dios de la guerra, el dios de la muerte de la mitología griega. Sin embargo, las ilustraciones de este muestran principalmente que lleva una guadaña, como la muerte de muchas mitologías. El color del caballo de la muerte se describe como clomos, que en el griego original significa pálido, o ceniciento o verde claro o amarillento, como hablando de la muerte, como el color que adquieren los cadáveres, como un verde amarillento pálido. A eso se refiere. Esto quiere decir la palabra clomos. Entonces este caballo amarillo en sí no es amarillo, sino que es como un color cadavérico. Así que podemos ver aquí, tras analizar a estos 4 caballos de los jinetes del apocalipsis, podemos ver que quizá la estatua del aeropuerto de Denver podría ser el caballo negro, que representa la hambruna, por cómo se ve en la noche. Sin embargo, el tono azulado que adquiere de día es un azul pálido, por lo que podría hacer referencia al caballo de la muerte, tomando en cuenta que además este caballo literalmente mató a su creador, a su escultor. Entonces yo creo más bien que es una contención de todo, porque tiene los ojos rojos y hace una clara referencia a los murales, al guerrero o al jinete de la muerte, que con su espada va a terminar con la paz para que se maten entre ellos la gente. Ahí tiene una clara referencia a los murales que están dentro del aeropuerto. Entonces podría ser, tiene los ojos rojos, ahí hace referencia al jinete de la muerte. Además tiene el color como azul pálido, entonces podría ser que se trate del caballo amarillo, del caballo de la muerte, que es como el cadavérico. Además podría ser que también se hable de la hambruna. Si lo ves de noche se ve negro, no azul, puede ser.
Y pues el caballo blanco es el único como que no tiene mucha referencia, este caballo de la conquista, pero por lo menos de 4 tiene referencia a 3 de los jinetes del apocalipsis, así que tú decide a cuál le ves más significado. Yo creo que tiene de estos 3, guerra, muerte y hambruna, que claramente es algo que viene de la mano con la guerra. Así que ahora entiendes por qué brincamos bruscamente hacia este significado, este simbolismo del caballo. Pero ya te di una historia, un análisis de los 4 murales, ya te analicé lo que yo creo que representa esta estatua de Lucifer. Ahora, si en verdad el autor buscaba contar una historia a partir de sus pinturas, de estos murales que te repito, están dentro del aeropuerto, podríamos interpretar la historia como un análisis o un resumen de la humanidad, empezando por la globalización del mundo, después cómo la misma urbanización va deforestando y destruyendo la naturaleza, y y también habla de la pérdida de raíces indígenas en América, del misticismo, de nuestra conexión, digamos, mística con antiguas deidades, no solo de América, de todo el mundo. Y ahora creemos, te digo, en este guerrero del apocalipsis, de la conquista, en la iglesia judeocristiana y sus vertientes, catolicismo y demás, que literalmente es la religión más, en la que más gente cree en todo el mundo. El tercer mural nos hablaría de un mundo de niños, o que podrían ser personas inmaduras, no podrían ser no necesariamente niños, sino personas inmaduras que creyeron haber derrotado al mal y festejar, o quizá no inmaduras, pero muy inocentes, que inocentemente, ingenuamente creen haber derrotado al mal y festejan, jurando que jamás habría una guerra o un evento destructivo para la humanidad, que si se fijan, y muy macabramente, es una descripción muy similar al mundo en que vivimos hoy en día, con la generación de cristal. O con la tan llamada generación de cristal, que son personas inmaduras que piensan que protegiendo a todos literalmente en cajas de cristal, no había visto eso, los niños están protegiendo a los animales en cajas de cristal, protegiendo en caja de cristal a los niños, censurando televisión, cine y demás, piensa que con eso ya va a ser un mundo bien, un mundo bonito y no, la verdad es que no. Podrán salvarse de esas cosas en la escuela, en lugares donde haya una sanción, pero en el mundo real eso no los va a salvar. De hecho, los niños que pertenecen a la generación de cristal yo creo que van a ser los que más van a sufrir cuando se tengan que enfrentar allá afuera al mundo real. Entonces claramente aquí vemos una representación de que estamos en el tercer mural, estamos viviendo en el mundo 2021, el tercer mural, una generación de cristal, gente ingenua que cree que derrotaron al mal, que ya no va a haber guerras, que ya no va a haber conflictos armados, pero lo terrorífico es que quizá falta que se cumpla el cuarto mural, es que llegue o alguna deidad, pero más que una deidad yo creo que algún régimen o alguna dictadura con una guerra que va a destruir al mundo. Así que eventualmente, te digo, ahorita somos en la mayor parte del mundo una gente inmadura, gente ingenua que cree que derrotaron al mal y que estamos viviendo tiempos de paz, pero eventualmente el mal va a regresar y va a haber muertos y va a haber tristeza otra vez, como en el primer mural, en el segundo. Estamos destinados al sufrimiento que nosotros mismos hemos causado al mundo, porque claramente esa deforestación la realizaron los hombres en los murales. Pero, ¿a qué amenaza hace referencia en estos murales, representándolo como un esqueleto nazi o como un soldado nazi con una máscara de gas? Se refiere a una guerra que se aproxima y que algunas personas pertenecientes a logias de élite ya saben sobre ella. ¿Podrá referirse incluso a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Se refiere a algún mal sobrenatural relacionado con algún culto? ¿O simplemente es una metáfora proambiente? Porque esa es otra. También podría ser que no está hablando de una guerra, sino que tenga un mensaje ambientalista, ¿no? Lo curioso, y aquí es el dato oscuro, que puede decirnos que este mural en verdad está diciéndonos algo, advirtiéndonos quizás sobre una guerra que va a destruir el mundo, una tercera guerra mundial o algo así, un conflicto armado de talla mundial, es que a diferencia de Luis Jiménez, que fue el escultor de Lucifer, Leo Tanguma, el pintor de los murales, declaró que él no tuvo poder sobre las obras ni libertad creativa, sino que los encargados del aeropuerto le decían constantemente que pintar. O sea, él no dijo voy a pintar 4 murales con esta historia, con estos elementos, no. Los del aeropuerto que lo contrataron le dijeron, pinta esto. Luis Jiménez no hay declaración, bueno, él decía que era un homenaje a lo que hizo su papá. Entonces no se sabe, como ya se murió, no se sabe si de verdad él dijo voy a hacer un caballo con estas características o si los mismos del aeropuerto le dijeron construye esto. Pero este hombre, Leo Ganuma, él dice que él no planeó esto, le dijeron que lo pintara.
Sin embargo, años después se retractó de esto y dijo que lo que buscaba plasmar a través de sus pinturas, o sea que no le había dicho al aeropuerto, que él dijo, voy a pintar esto, y esto o sea, se contradijo a sí mismo muchos años después, lo que él buscaba plasmar a través de ellas era un homenaje a todos los niños muertos en Denver a causa de las pandillas, lo cual no tiene sentido porque no hay ningún elemento a Estados Unidos como tal. Incluso su esposa fue cuestionada al respecto y ella dijo lo mismo, que su esposo solamente estaba buscando homenajear y hacer conciencia sobre los niños fallecidos en Denver por las pandillas que hay en esa ciudad. Incluso dijeron que los rostros de los niños en el mural son de niños reales que fallecieron en la ciudad de Denver y de quienes sus familiares le pidieron al artista plasmar sus rostros en los muros del aeropuerto. O sea que los rostros que vemos en la pintura son rostros de niños reales que murieron por culpa de las pandillas que hay en Denver. Pero si esto fuera verdad, ¿por qué Leo plasma niños de distintas nacionalidades y representa elementos que no son propios de los Estados Unidos? Como un jaguar, en Estados Unidos no hay jaguares. Está la estrella de David con la que los nazis marcaban a los judíos y hay muchas banderas extranjeras. De hecho, yo no vi la bandera de Estados Unidos, están de otros países pero no de Estados Unidos. No está la bandera de Denver, no está nada representativo de Denver ni de Estados Unidos como tal, sino de otras nacionalidades, sobre todo de Alemania y de los nazis, literalmente de los judíos y nazis. Entonces yo no le veo sentido a esto que vino a decir después de que los niños de Denver y no sé qué. Yo no le veo sentido a esa declaración que te digo. La hizo después. Él primero había dicho una cosa y cuando lo volvieron a cuestionar años después dijo otra completamente distinta. Además, en uno de los murales se añadió una carta que te digo escrita por una niña fallecida en Auschwitz. Ahí te lo repito, está citada textualmente. Hay demasiadas referencias al nazismo en estos murales como para ignorarlos, y ni un solo elemento que pareciera hacer referencia a las pandillas de Denver. Quizá el elemento más impresionante y que no está oculto, sino que se encuentra a plena vista, fue el elemento que me hizo interesar más en este tema, que es esta lápida o esta cápsula del tiempo que está en el aeropuerto y que dice, te voy a citar textualmente lo que dice la lápida: la cápsula del tiempo que yace debajo de esta piedra contiene mensajes y memorabilia para los habitantes de Colorado del año del 2094. Además te digo que la placa muestra varios nombres de miembros de la masonería pertenecientes al estado de Colorado, lo cual es muy difícil porque te digo, o sea, según yo, al menos esta persona que pertenece a los masones, ella nos dijo, yo soy masona, y nos dijo el grado del que era. No nos dijo mucho más, no nos dijo qué hacen ahí o de qué hablan, pero nos dijo que es masona. Entonces quiero suponer que los masones tienen permitido decir que son masones, por eso no es tan descabellado que aparezcan sus nombres. Tal cual, en la lápida, o bueno, no es una lápida, en la piedra. Y además se dice explícitamente que los miembros del nuevo orden apoyaron económicamente la construcción del aeropuerto, que es lo que te dije anteriormente. Hablar de los masones da para un episodio entero de este podcast, o incluso de varios, porque es un tema sumamente amplio. Pero para que los que no nos conocen, te digo, es una orden secreta a grosso modo, y que estudian diversos temas, no necesariamente paranormales, pero se asocia, pues finalmente es una orden secreta entre comillas. Entonces, sí, tiene algo oculto ahí detrás. Lo que sí te puedo decir casi a ciencia cierta es que los masones no tienen relación alguna con los nazis. Así que aquí pierde sentido la hipótesis de los murales y su mensaje neonazi o apocalíptico. Así que quizá son completamente independientes los murales y el caballo y lo que simbolizan de lo de la cápsula del tiempo de los masones que están en el aeropuerto de Denver. Puede que sean cosas completamente diferentes o completamente independientes, o puede ser que sea alguna manera de tratar de ocultarlo. Pero a continuación ya me voy a poner a explicarte las conclusiones, digamos, y a grosso modo decirte si tiene sentido o no todos los elementos que vimos hace rato. Así que vamos rápido a la segunda y última pausa del programa y regresamos. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque del programa. Aquí ya te voy a explicar, decir, ¿sabes qué? Esto tiene sentido, esto no, y a las conclusiones del programa como siempre llegamos. Te hablaba sobre esta cápsula del tiempo masona que está en el aeropuerto de Denver, y aunque el símbolo masón está sobre la placa, también se menciona esta New World Airport Commission, que te recuerdo es una corporación o una entidad que no existe, que no se tiene registros en ningún lado de que exista, por lo que también ha sido asociado con los Illuminati y el nuevo orden mundial del que muchos hablan. O sea que podría ser, no creo que estuvieran usando el símbolo de los masones, los Illuminati, como para despistar, porque los masones se hubieran pronunciado, pero quizá nos habla de que hay alguna conexión que no conozcamos, que se teorice únicamente, pero que no conozcamos a ciencia cierta, entre los Illuminati o esta logia todopoderosa con los masones.
Otro elemento que dio de qué hablar fue el hecho de la inclusión de las gárgolas decorativas, que parecen estar dedicadas exclusivamente a iglesias, como te repito. O sea, no te vas a encontrar gárgolas reales, o sea, que fueron hechas en la Edad Media, en un restaurante o algo así. Estaban destinadas a la iglesia, por lo que es extraño que hubieran sido incluidas en este aeropuerto desde el principio. Además, está la inclusión de esta gárgola animatrónica, y a partir de que esta se incluyó ya se perdió como interés en la conspiración de las gárgolas, como que es un elemento que ha perdido interés entre los conspirativos. Pero recordemos que estos objetos, las gárgolas, pertenecen a la ideología cristiana y, te repito, se colocaban afuera de las iglesias, viendo hacia abajo, hacia la gente, como una manera de representar que los demonios y el mal acechaban en todos lados, excepto dentro de la iglesia. Por eso era una manera de invitar, una manera muy macabra de invitar a la gente que entrara a la iglesia. La única explicación que tendría el incluir estas gárgolas dentro del aeropuerto sería dar un mensaje retorcido de que el mal habita dentro del lugar. A diferencia de lo que se hacía en las iglesias, ahí decían, el mal habita fuera, no dentro de la iglesia. Aquí sería al revés, el mal habita dentro de la iglesia, por eso están aquí las gárgolas, que son representaciones de demonios. Sin embargo, si en verdad este aeropuerto fue construido por logias o por neonazis, no tiene sentido que incluyan elementos cristianos en la construcción del aeropuerto, porque muchos de estas logias son o ateos o son creyentes en alguna deidad ocultista, ¿no? Más oscura o mucho más antigua que el dios cristiano. Y si son neonazis, los nazis no creían en Dios, creían en otras cosas, eran ocultistas, así que no tiene mucho sentido que hayan metido esto. Puede ser que solo haya sido una referencia y que estén ahí nada más por mera decoración. En el año 2010 se incluyó un nuevo elemento en el aeropuerto que alimentó las conexiones con mensajes ocultos en el lugar, y es que se incluyó afuera de la iglesia, cerca de donde tienen a Lucifer, una estatua del dios egipcio Anubis, que es el dios de la muerte. Obviamente en este momento, 2010, hace 11 años, ya corrían las leyendas sobre este lugar, así que la gente asoció este elemento del Anubis otra vez con la muerte, al igual que lo hacían con Lucifer y con los murales que hacían referencias directas a la muerte y al apocalipsis, así que pidieron que retiraran la estatua de Anubis. Tanto el gobierno como el aeropuerto se excusó diciendo que la estatua estaba ahí para promover una exposición de arte egipcio que estaba en esos momentos en la ciudad de Denver. Entonces la pusieron ahí, según ellos, para que los turistas la vieran y fueran a visitar la exposición. Pero, ¿por qué de entre todas las figuras que pudieron haber escogido de la exposición, escogieron al dios de la muerte para ponerlo ahí? Es muy curioso, ya serían 3 referencias directas a la muerte, referentes dentro de este aeropuerto. ¿Recuerdas además que te hablé de una infinidad de terreno destinado a túneles subterráneos que está debajo del aeropuerto? Pues si bien un buen número de estos túneles sí están destinados al transporte de los trabajadores del aeropuerto todos los días, como te dije que ocurre en muchos lugares muy grandes, los encargados dijeron que muchos otros de estos túneles estaban empleados o planeados en un inicio para hacer un sistema de transporte de equipaje. Sin embargo, este sistema nunca funcionó y estos túneles se quedaron ahí sin ser utilizados, según los trabajadores. Es la versión oficial. Por lo que entonces el aeropuerto tendría metros y metros, más bien kilómetros, de túneles subterráneos sin utilizar debajo del edificio. Unos sí son destinados al transporte de los empleados, pero hay muchos otros que no se usan para nada. Así que muchos teorizan que se trata de un espacio de contención de alienígenas y otros objetos extraterrestres, y muchos más optan por creer que se trata, como te dije al principio, de un búnker secreto o refugio que servirá para ciertas personas pertenecientes a esta logia en caso de un apocalipsis. Yo en lo personal no creo que se trate de nada extraterrestre ni paranormal, pero sí podría haber una especie como de búnker subterráneo ahí debajo o algo así. Otra teoría, incluso aún más macabra, afirma que el aeropuerto servirá como campo de concentración en una guerra futura que se aproxima, y por eso hay tanta referencia a los nazis, a las esvásticas, a los alemanes y a los judíos en este aeropuerto, el aeropuerto internacional de la ciudad de Denver. Así que, habiéndote dicho todo esto, ya te desmenucé todos los elementos de este aeropuerto, de esta misteriosa edificación que realmente deja poco a la imaginación. Muchas cosas están textualmente frente a nuestras narices, quizá porque es un lugar que se edificó hace relativamente poco, no tiene ni siquiera 30 años, así que quizá por eso hay tantas respuestas o respuestas acertadas a la realidad. Como esto de la masonería no es ninguna teoría, los masones contribuyeron al gobierno de Denver para construirlo.
está la cápsula del tiempo, están las gárgolas, están estos murales que obviamente al ser arte no te dicen cosas de manera textual, pero es muy claro lo que el artista quiso representar, o más bien lo que el aeropuerto le pidió al artista que representara. Está el caballo del apocalipsis que además mató a su creador, o sea, son muchos elementos que no puedes ignorar. Así que a continuación te voy a dar mis conclusiones sobre lo que yo creo que se oculta ahí y cada una de la veracidad de los elementos que reúnen este aeropuerto. Primero que nada, yo creo que las gárgolas están ahí solo por decoración. No tienen nada que ver con nada oscuro. Yo creo que le gustaron al artista y las puso. Porque te digo, si en verdad fue una logia o algún culto ocultista el que construyó este aeropuerto, ellos no creen en Dios. No creen en el Dios cristiano, creen en otras cosas. Así que, y te digo, las gárgolas están relacionadas, vinculadas directamente con la religión judeocristiana porque son demonios. Del punto de vista de los cristianos, porque por ejemplo los demonios del mundo de los árabes, de la religión árabe, es distinta. Los demonios de ellos son como etéreos, como humo. Y para los cristianos son esta representación de hombres rojos con cuernos y cola y demás, ¿no? Entonces, las gárgolas están ahí solo por decoración, sobre todo si fue construido por alguna logia o algún ocultista. La forma de la esvástica en las plataformas de aterrizaje y de despegue simplemente es una coincidencia. Porque, y te lo digo como alguien que estudió aviación durante varios meses y que tuve prácticas de vuelo, que yo volé aviones, te digo que los aviones despegan contra el viento. O sea, ellos en la torre de control, ellos tienen las condiciones climatológicas y dicen, ok, viene el viento del sur, pues que se vaya a la pista tal, rumbo al norte. Entonces van contra el viento, viene del sur, ellos van hacia el norte, entonces chocan el aire y el avión tiene que tener forzosamente el aire en su contra para poder despegar. Si no, lo único que sería es que si tiene el viento de cola, lo avienta y le es imposible despegar. Tiene que tener el viento de frente, al morro, digamos. Así que, tomando en cuenta que el aeropuerto de Denver es gigante y es un aeropuerto con todo el flujo que se dice, necesitan estar preparados para el despegue de numerosos aviones al mismo tiempo y en diversas condiciones climatológicas. O sea, si el viento está soplando del este, tienen que tener una pista de la que se pueda despegar, igual al norte, al sur, al este y al oeste. Y te digo, la esvástica apunta hacia todos lados. Uno de las puntas de la estrella de la esvástica apunta hacia el norte, otra hacia el sur, otra hacia el este y otra hacia el oeste. Entonces ahí está, no hay enigma, eso simplemente es una coincidencia. Además de que todas están conectadas entre sí. Por ejemplo, yo volé en el aeropuerto de Cuernavaca, que es sumamente pequeño. A mí nunca me tocó ver un vuelo comercial, tan solo estábamos ahí los estudiantes, y era una pista muy sencilla. Y tengo entendido que en Acapulco es una sola pista, literalmente es un solo riel, o sea, es un solo riel, una sola pista. Y los aviones solo pasan a través de esa. Y ya, solamente es una. Pero como el de Denver es un aeropuerto comercial muy grande, por eso tiene pistas que apuntan hacia todos lados, por eso tiene forma como de esvástica. No obstante, yo creo que sí ocultan algo debajo del aeropuerto y no tiene que ver con extraterrestres ni con nada paranormal. Quizá la clave se encuentre en un mensaje entre líneas que tiene que ver con una guerra futura que sea tan catastrófica como fue la Segunda Guerra Mundial. Quizá ahí se nos esté diciendo que la Tercera Guerra Mundial se está aproximando y algo tiene que ver este aeropuerto y las logias involucradas con su construcción. Quizás se hable de una guerra que está a punto de acontecer, no necesariamente dirigida por alemanes, eso cabe aclararlo, aunque se hace mención a los nazis, no se hace literalmente mención a los nazis, sino más bien a una tiranía o alguna dictadura. Pero si tomamos en cuenta lo que hicieron los nazis después de la Primera Guerra Mundial, que Alemania perdió la guerra, estuvieron 20 años, si no me equivoco, en inactividad, cerraron sus fronteras, se concentraron y regresaron en el 39 y de nuevo declararon la guerra. Así que podría ser una posibilidad que Alemania esté ahorrando fuerzas para volver a pelear, declarar la guerra en una tercera ocasión, pero yo no creo. Lo que sí es que puede estar más bien haciendo referencia a alguna tiranía o alguna dictadura, porque finalmente el nazismo era una dictadura, pero también estaban dictaduras en ese momento en Japón y en Alemania, en Italia y en España. Así que más que a los nazis, yo creo que este soldado vestido como tipo nazi con una máscara de gas, más bien es una representación de alguna tiranía o una dictadura que va a venir a declarar la guerra en un futuro. Sin duda, quien sea que esté detrás de este proyecto del Aeropuerto Internacional de Denver son seguidores de algún culto o algún rito que, te repito, no necesariamente tiene que ser satanista. Al contrario, más bien creerán en algo ocultista, en deidades antiguas. Como por ejemplo los nazis creían en deidades nórdicas y los ocultistas creen en deidades muchísimo más antiguas. Entonces no tiene que ver realmente con Satanás ni con nada relacionado con Dios, sino cosas mucho más complejas que eso. Y por eso hay tantas alusiones a la muerte en el lugar, el mural, el caballo, las gárgolas, etc.
Esperemos que la respuesta nos sea revelada cuando desentierren la cápsula del tiempo de los masones en el año 2094 y que para ese entonces todavía no haya explotado esta guerra o esta catástrofe que parece estar predecida o predicha o profetizada en el aeropuerto de Denver, y que si nos toca verlo, por lo menos no sea nada grave. Pues amigos, ese fue todo el tema de hoy. Fue un tema sumamente interesante que me encantó investigar, pero como te digo siempre, esas fueron mis conclusiones. No te quedes con lo que yo te digo, investiga más por tu cuenta, y si tienes algo o algún dato para complementar este podcast, si estás en YouTube, por favor comenta abajo, y si es algo realmente interesante voy a fijar tu comentario como el primero que aparece en la caja de comentarios. Te repito, si estás en Spotify y te gustó el episodio, por favor date una vuelta por YouTube, suscríbete, dale like a todos los videos, velos y compártelo con tus amigos. También algo importante, si estás en YouTube y ya te suscribiste a mi canal, asegúrate de que cuando le des clic a la campanita de notificaciones, le des clic a la opción todas, porque si no YouTube no te va a avisar cada vez que subo video, te va a avisar cuando él quiere. Entonces selecciona la opción todas. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch y Spotify si estás en YouTube. Y recuerda que si tienes algún relato paranormal o algo que quieras contarnos, que quieras que yo relate a la manada, envíamelo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Y una cosa, no me pregunten, si tienen una historia no me pregunten, oye, ¿quieres que te cuente la historia? Por supuesto que quiero que me la cuenten. No me pidan permiso, ustedes mándenme el relato y ya, por favor. Háganos el favor de entretenernos con una historia paranormal. Eso fue todo, hijos de la noche. Muchísimas gracias. Esto fue el Grimorio de Riggs y el misterio de lo que está enterrado debajo del Aeropuerto Internacional de Denver. Nos escuchamos en la oscuridad.